minutos de la mañana, ya estamos de vuelta con Más de Hoy en la Cámara y tenemos en cabina a nuestro primer invitado de la mañana de hoy. Se trata de Efraín Rincón, asesor de la Cámara de Comercio de Maracaibo, persona con quien siempre es grato conversar y cada vez que lo entrevisto hay mucho tema que cortar, pero hoy vamos a hablar en específico de lo que fue los nuevos hallazgos de la cuarta edición de Maracaibo en Datos. Efraín, bienvenido hoy en la Cámara. Bueno, Engels, muchísimas gracias por la invitación al programa institucional de la Cámara. Y bueno, como siempre, la Cámara de Comercio constituyéndose en un referente de lo que es Maracaibo, ¿no? Así es. No solamente del sector empresarial, que es su función inherente, sino tratando de proyectar cosas que definitivamente nos permitan ir construyendo una mejor ciudad. Y en este caso, venimos a presentar algunos resultados de la cuarta edición de Maracaibo en Datos, que es una iniciativa que ya tiene 2 años, en alianza con Efraín Rincón Consultores, y la Cámara de Comercio pendiente con resultados no solamente de un estudio, sino que hay una continuidad. Correcto. Que es la cuarta edición, y todos sabemos cuán difícil resulta en estos momentos hacer esa continuidad, preservar en esos esfuerzos, y lo hemos logrado y estoy convencido que vamos a continuar, porque de alguna manera ese vacío de cifras, de datos, que no solo le interesan a los empresarios, sino al colectivo, se sigue manteniendo. Entonces hay además un seguimiento de esa data que nos permite conocer mejor el mercado y, por supuesto, ayudar a nuestros empresarios y comerciantes a definir estrategias mucho más claras, más eficientes, y que vayan rumbo a la conquista del nicho del mercado que han diseñado, han planteado atender. Entonces, de eso se trata. Así, y no solo, Efraín, yo rescataría no solamente el esfuerzo que hace la Cámara de Comercio de Maracaibo por darle continuidad a este proyecto de Maracaibo en Datos, sino que también la oportunidad que le brinda al empresario, al emprendedor, a la colectividad zuliana, de tener ese timeline que es tan importante, porque puedes hacer comparaciones en estas 4 ediciones. Tú puedes ver el hilo de tiempo de cómo se ha mantenido cada rubro a lo largo de estas 4 ediciones. Sí. Y eso es un indicador muy importante al momento de tomar decisiones inclusivas. Y por supuesto, hay que enfatizar, Engels, la contribución fundamental de empresas patrocinadoras. Correcto. En este esfuerzo, porque esta es una encuesta ómnibus y de manera muy sencilla es una encuesta que es pagada por diferentes patrocinadores. Así es. Entonces, gracias a ese aporte, hemos mantenido este programa, este proyecto de Maracaibo en Datos, por supuesto, con el plus que a cada uno de estos patrocinadores se le entrega un informe con los datos de aquellas inquietudes que plasmaron y que fueron cuantificadas en el instrumento de medición. Bueno, se les entrega, y eso por supuesto ayuda de manera significativa tanto a Maracaibo como a su negocio en particular. Por supuesto. Para entrar en materia, Efraín, vamos a comenzar hablando un poco de los hallazgos más significativos de esta cuarta edición de Maracaibo en Datos en relación a lo que tiene que ver con el comportamiento del consumo y la dinámica de los ingresos familiares en la ciudad. Mira, Engels, yo creo que el aporte o el hallazgo más importante de esta edición es que estamos le dimos la mano y estamos viendo a un consumidor racional, mucho más racional, con todo lo que ello significa. Cuando nosotros oímos en economías con altos niveles de inflación, con dificultades, recesión,
uno observaba cosas y decía, bueno, efectivamente el consumidor que propende más a una actuación de impulso, de deseo, es capaz de tomar decisiones, de analizar el mercado para tomar una decisión que para él es fundamental, que es la compra. Bueno, eso lo estamos viendo ya. En Maracaibo lo estamos viendo. Las circunstancias del entorno económico están obligando al consumidor a actuar. Y no solamente a cruzarse de brazos y decir, bueno, qué dificultades tenemos, sino empezar a buscar opciones, y eso se enmarca dentro de la racionalidad del comportamiento del consumidor. El 82% de los hogares maracaiberos que entrevistamos, por supuesto, manifiestan que han puesto en marcha algún cambio en su comportamiento o patrones de compra. Por supuesto. 8 de cada 10 grupos maracaiberos están actuando, y además están actuando de manera efectiva. 4 cambios importantes del comportamiento del consumidor. 1, comprar ofertas y descuentos. Eso es muy importante. 2, comprar lo esencialmente necesario, lo cual desincorpora de la lista del consumidor aquellos productos o servicios que sencillamente pueden ser deseados y anhelados, pero que no tienen la capacidad para comprarlo. En tercer lugar, comprar marcas más accesibles, nuevas marcas, con lo cual tenemos que ver una oportunidad importante. Y yo siempre he dicho, Engel, que Maracaibo es un laboratorio de marketing, donde se ve permanentemente la lucha de marcas tradicionales, porque también es verdad que los maracaiberos somos más leales a las marcas que el resto del país, y eso es bastante. Y frente a esa lealtad convive la lucha de la búsqueda de nuevos productos, lo cual abre espacios a un mercado un tanto difícil, pero con oportunidades. Y finalmente, los consumidores están buscando nuevos empaques más pequeños, que le permitan mayor rendimiento del dinero. Estos cambios, tú dirás, pero esto no es nuevo. No, para nada. Solo que lo estamos empezando a incorporar definitivamente en nuestro comportamiento. Yo recuerdo cuando yo estaba pequeño que tú veías, por ejemplo, en los anaqueles, las famosas papeleticas de café. De un cuarto de kilo, quizás hasta menos de 200 gramos, 150 gramos. Y que luego esas presentaciones están volviendo al mercado, no solamente con el café, sino que también las ves, por ejemplo, con la leche, las ves, por ejemplo, con el azúcar, con otros tantos elementos de consumo masivo que se han tenido que adaptar a estos tiempos. Claro, porque es que pasamos de una economía austera, porque si algo caracteriza a Venezuela y a Maracaibo, por supuesto, en años anteriores, era la austeridad. Correcto. Y llegó esa época en la que nos volvimos locos con el petróleo. El está barato, dame dos. Está barato, dame dos. Entonces hubo un cambio de patrones. Así es. Que borraron definitivamente la austeridad, y nos empezamos a caminar en ese consumismo que no nos pertenecía, pero que lo hicimos propio. Bueno, esto, frente a circunstancias difíciles, estamos observando los cambios. Y una novedad que genera, que ya reiterada, que genera este estudio, yo sigo insistiendo y lo voy a decir siempre. Esa era una preocupación de Alexandro Nanino como anterior presidente de la Cámara. Hoy seguimos teniendo el apoyo fundamental de Dino Cafoncelli, pero logramos en ese momento una metodología para evaluar la profundidad de los ingresos. No quedarnos solamente con que el ingreso del maracaibero son tantos dólares, sino
evaluar las fuentes del ingreso. Claro. Y generamos 3 fuentes. El ingreso autónomo, que es el salario, y no solamente de una persona, sino de las personas que trabajan en el hogar. Las remesas, que es un elemento importante, seguramente lo hemos resaltado con mayor importancia que la que de verdad tiene. Y en tercer lugar, la ayuda oficial que viene a través del programa del Carnet de la Patria, que son los diferentes bonos. Eso genera un total que nos acerca aproximadamente en promedio a $242, $248 al mes. Bueno, ese es un fenómeno que ya hizo vida permanente en nuestra sociedad. Sin embargo, hay que evaluar este elemento, este factor con mucho cuidado. Lo primero es que en promedio, los grupos familiares que reciben ayuda del extranjero, el promedio mensual es de $42.09. Por familia. Por grupo familiar. Por grupo familiar. Por grupo familiar. Incluyendo a las personas, a las personas que reciben ese apoyo del exterior, de sus familiares en el exterior. Pero hay un dato interesante, es que ha bajado de manera significativa la tenencia de ese apoyo, de 55% que estaba en el 2003 a un 40% que está ahora. Es decir, que hay más familias que no tienen acceso a esa ayuda económica del exterior, de sus familiares. ¿Y de alguna manera han podido establecer las causas de eso? ¿No está contemplado dentro de la encuesta? No, porque queremos, sería interesante, ¿no? Tomarlo en cuenta para futuras mediciones. Aquí solamente preguntamos si usted tiene algún familiar cercano, porque ese es otro tema. No es el primo que yo tengo un tío, no es hermano, papá, mamá, esposa, hijo. Correcto. La familia nuclear, como se denomina. Preguntamos si la tienen y cuánto disponen o cuánto le envían mensualmente. Entonces, hay ese promedio de 42.9. Pero hay una pregunta que le hacemos a los grupos familiares. ¿Cómo está tu situación económica? Y los que dicen que está bien, que es 30 y tanto %, entre las razones por las cuales ellos dicen que están bien, donde sobresale, que es un tema, a mí me impactó mucho. Yo estoy bien porque tengo salud y empleo. O sea, allí te hablas de la potencialidad del maracaibero, de sus propias capacidades y lo que uno escucha en la calle. Con salud vamos bien, porque lo demás es añadidura. O sea, dice la gente. pirámide de Maslow, pero la base perfectamente bien explicada. Una cosa, pero también dicen, bueno, un 15% de esas personas dicen gracias a la ayuda que recibimos de los familiares en el exterior. Y otro dato sobre esto es que observamos que hubo una disminución del gasto de esa remesa, es decir, en qué gasta usted ese dinero que le llega del exterior. El año pasado era 80 y tanto, casi 9 de cada 10 grupos lo destinaban a la compra de alimentos. Eso bajó de manera significativa a un 72%, pero incrementa los servicios del hogar. Entonces allí hay una nueva oportunidad. ¿Qué son los servicios? Si tú te pones a pensar, ¿cuáles son los servicios que normalmente pagamos en Maracaibo? Lo primero que se te viene a la mente es el Internet. Por supuesto. El Internet, porque
Si no pagas el internet, No estás no estás conectado, no tienes acceso. Entonces, mira qué interesante para las empresas de comunicaciones, proveedores de digitales, cómo se les abre una ventana. No tiene idea las empresas de internet, las posibilidades maravillosas que tienen dentro de una economía con muchas dificultades, unos estratos más vulnerables, pero con capacidad. Tener internet Netflix en la casa, el resto ya viene bajadita. Bueno, entonces ese es un dato interesante que nos suministra. Ahora, Efraín, vamos a tocar en este momento que quizás puede ser correlacional o no con el tema de la disminución del promedio de la remesa, que tiene que ver con la migración y la movilidad poblacional. Por ejemplo, hemos visto últimamente cómo mucha gente que estaba en Colombia se ha regresado a Venezuela. Eso puede ser o no una causa de la disminución de la remesa como una variable correlacional. Ahora, dentro de lo que fue Maracaibo en datos, ¿qué datos muestra esta encuesta sobre la salida o llegada de personas al municipio y cómo estos movimientos impactan la estructura familiar y en el mercado local? Recuerda que los datos que nosotros obtenemos es vía el jefe del hogar. Bueno, no tenemos manera de entrevistar al migrante, ¿no? Claro. No hay manera. Entonces le preguntamos cuántas personas se han ido. Y efectivamente observamos una disminución de 10 puntos aproximadamente respecto al año pasado, que decían, bueno, se han ido. Creo que estábamos en el orden de 60% de alguien que se fue de la casa. Y hoy día eso bajó a un 52%. Es decir, que tiene bastante lógica lo que tú estás planteando. Ahora, ¿cuántos han ingresado a Maracaibo? No tenemos el dato. Hay datos nacionales, claro, que revelan a nivel nacional. Hace un año atrás, yo no tengo duda que eso haya aumentado de manera importante. Se estimaba que de los que se habían ido, habían regresado aproximadamente un 15%, como 900,000 personas. Yo me imagino que ese número haya crecido de manera importante. Efraín, vamos a ubicarnos en este momento en un segmento muy específico, que es la población de 18 a 55 años. ¿Qué datos relevantes pudo obtener Maracaibo en datos con respecto a este grupo? Que estamos abriendo bastante la brecha, son 30 y pico de años allí, entre los 18 y 55 años, en lo que tiene que ver con actividad comercial, educación, salud. ¿Cuáles son los elementos más resaltantes? Bueno, allí hay, en primer lugar, yo quiero destacar que después de varios análisis, determinamos que la edad para poder acceder a la muestra debía ser 21 años. Okay. 21 años porque encontramos que los jefes de hogar de 18 a 21 años, no vayan a creer que no los hay, sí los hay, pero era una estadística de verdad irrelevante. Hablábamos de 0.3, 0.4%. Eso nos obligó a medir de 21 a 55 años. Bueno, los jóvenes, por ejemplo, están menos propensos, ese estrato de 21 a 39 años, están menos propensos a hacer uso del crédito, por ejemplo, de las plataformas digitales de crédito. Están menos propensos. Son personas que se ubican más en el área de desempleo o de actividades informales. Claro. Eso que llamamos el emprendimiento, que es muy fuerte en Venezuela y en Maracaibo, pero que todavía tiene muchos matices de informalidad. Por supuesto. Entonces, allí encontramos esos datos, ¿no? En esta oportunidad no medimos salud ni medimos educación porque
estos son estudios que tratamos de replicar cada año. Claro. Es decir, replicamos cada estudio. Por ejemplo, el primero fue en julio del 2023, el segundo noviembre del 2023. Entonces, muchos datos del 2025 los replicamos con noviembre del 2023 para tener esa idea, Claro. de ese análisis comparativo que es importante. Mantener esa, Entonces, esa radiografía, esa línea exactamente, continua. sí. Pero la educación en esta oportunidad no correspondió como objetivo de investigación. Efraín, para terminar, ¿qué mensaje te gustaría enviar a los maracaiberos, a las empresas locales que están escuchando, sobre la importancia de la cultura del dato y cómo el acceso a esta información puede impulsar la toma de decisiones y el desarrollo de nuestra ciudad? Porque fíjate que mencionaste algo que es importante, ¿no? En estas coyunturas, en esta cuarta edición y en las 3 anteriores, no se tomó en cuenta el tema de educación, pero de repente habrá muchos colegios que quieran, de repente tengan la capacidad, mira, nosotros queremos entrar allí y vamos a aportar, porque también necesitamos saber cómo está demográficamente constituido ahorita el dato de la educación en Venezuela, en Maracaibo. Claro, claro, por supuesto. Mira, yo sigo insistiendo, no me voy a cansar de hablar de la cultura del dato, porque hoy, por ejemplo, Engel, que se habla mucho de inteligencia artificial, para bien o para mal, pero es un tema central de nuestra cotidianidad, la inteligencia artificial. Sin datos no hay inteligencia artificial. Por supuesto, es el principal motor lo que lo alimenta. Y no existen datos si no tenemos investigación. Totalmente. Entonces, a nuestros hermanos, aliados, empresarios, es investigar. Ahora es cuando hay que investigar. Un mercado que está cambiando, un mercado que dejó atrás actitudes, comportamientos, pero que no está de brazos cruzados. Entonces hay que conocerlo para interpretar esas necesidades, esas aspiraciones, ver cómo las empresas, los comercios, que lo estamos viendo, se pueden ajustar a esa dinámica social y económica que está prevaleciendo en este momento. Así es, Efraín, como siempre, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Como siempre, es un gustazo conversar contigo. Amigos, recuerden que si usted quiere acceder a toda esta información,